Bienvenidos a Cadena de Libros. Estoy muy emocionada de estar otra ocasión con ustedes. Soy María José Cadena, gracias por acompañarme. Y ahora sí, Mariana Campbell, gracias por estar con nosotros. Igual, Mariana, Hola. estamos muy emocionadas con este libro, la verdad. Se me olvidó mi café, ¿creerás? Lo tenía listo y Yo sí ya se me está todo tengo, frío. yo sí tengo en un termo muy hermoso que me regalaron para mi cumpleaños. A los que nos están viendo en YouTube, aquí lo estoy mostrando, y a los que nos están oyendo, es un termo de Maléfica muy hermoso. Y así evito tener accidentes con mi computadora porque ya me ha pasado. Entonces, mejor así. Ni me digas, No ni hablemos de ese mencionemos los tema. accidentes, que todavía lo sigo teniendo muy fresco para las personas que no sepan. Mi computadora murió hace unas semanas. Fue algo muy dramático porque aparte no nada más estábamos echando a andar este proyecto, sino otros más y toda mi información se quedó ahí. Sí tenía cosas respaldadas, pero no tenía tantas cosas y lamentablemente aprendes a la mala manera. La mala manera es decir que a partir de ahora voy a respaldar cada cosa y cada movimiento que haga. Pero bueno, estas cosas son accidentes. Lamentablemente, bueno, pues uno está bien y uno tiene salud y creo que eso es lo importante, Exacto, eso ya es material, eso X. X. pero recuerden que si van a tomar cualquier bebida, alcohol, café, agua, lo que sea, el mío fue agua de limón, o sea, ni siquiera valió la pena que dijeras, era una bebida muy exótica, no, pues no, era un agua de limón ahí con clorofila, que hizo que mi computadora se muriera. Pero bueno, ahora sí vamos con este libro, que este libro salió en 2018, pero estuvo en todas las listas prácticamente en Estados Unidos y también en México como los libros más vendidos. De hecho, este libro lo llegué a leer por una recomendación de una persona de nuestra comunidad aquí en Cadena de Libros que se llama Brenda Valdés. Muchas gracias, Brenda, por enviarnos tu recomendación. Y se llama Una educación, educated en inglés, es una memoria de Tara Westover, en el que pues prácticamente es un relato autobiográfico de su vida, ¿no? De su vida, Mae. Exactamente, ella nos narra cómo pues ella crece siendo parte de una comunidad mormona que además de ser mormones, su papá tenía una idea muy particular y era toda esta onda de que en el cambio de milenio se iba a acabar el mundo, entonces el señor tenía esta idea y los estaba preparando para ese día. Entonces, además de ahorrar y de hacer cierto tipo de cosas que ahí si leen el libro se van a enterar, ¿no? Que son muy locas, o sea, guardaban un tipo de fruta, bueno, no es un spoiler, guardaban melocotones en conserva, porque no sé, eso la verdad nunca hay una explicación al por qué son melocotones en conserva los que los va a salvar del hambre en el fin del mundo, pero bueno, esa era la idea. Y pues ella vive todo el tiempo sumida como en este círculo pequeño que es su familia, a lo mejor una noción de que existen abuelas que viven un poco más conectadas con el mundo exterior y que no están de acuerdo con el modus vivendi de sus papás y como tienen a sus hermanos y que además jamás pisó una escuela en su infancia. Y además, Así para es. sumarle, ni siquiera estaba registrada. O sea, sus papás no fueron al registro civil, ella en Estados Unidos no existía, Sí, o sea, básicamente. ella inventó de hecho bueno, ella quiso creer que ella había nacido un septiembre, entonces ella sabía que, bueno, tal vez septiembre era el día de su cumpleaños, ¿no? Pero justo este tipo de detalles son los que nos plantean el contexto en el cual Tara, la autora y la protagonista de esta historia, crece en este Idaho, en Estados Unidos, en una zona rural, en una comunidad mormónica extremista, porque también, bueno, así como en todas las religiones, hay personas que lo llevan un poco, lo compaginan un poco más con la vida cotidiana, tal vez el canon occidental, y hay otras personas que deciden llevarlo a un extremo y pues vivir ensimismados en una comunidad religiosa y en este caso prácticamente desconectados del mundo más allá de esta comunidad, más allá de sus propias creencias, o sea, tan es así que ella nunca fue al doctor, no nada más no fue a la escuela, nunca fue al doctor, ellos estaban Correcto. totalmente
metidos en la medicina alternativa, en la medicina herbolaria. Entonces, digo, es muy interesante ver cómo ella va contando como parte de su vida y parte de su historia, primero para entender dónde creció, cuál fue su contexto y luego este gran cambio que hace en su vida, que es pues la educación, ¿no? El abrir a un mundo de posibilidades que te dan los libros y que te da una universidad y que te da más allá de tu propia realidad, que creo que eso es algo que a todas las personas nos sucede cuando abrimos un libro o escuchamos una película o un podcast, vemos una película o escuchamos un podcast y nos abre a cosas nuevas, ¿no? Es muy interesante como ese cambio que da en un punto tan importante de su vida. Y yo creo que ese cambio es el que un poquito por debajo del agua quiere ella producir en las personas que leamos este libro. O sea, es educarnos un poco, así como ella se abrió a una educación que para nosotros es lo normal, ¿no? ¿No? Que yo voy al kinder, luego paso para allá y luego si tengo y quiero, tengo posibilidades o quiero ir a la universidad, puedo ir a la universidad. Ella nos acerca a este mundo, así como ella se acercó, digamos, al nuestro. Y yo creo que es también para que entendamos de un punto de vista más empático. Yo sé que ella por la forma con la que con mucho amor también describe a su madre, quién era su madre, que su mamá a veces también tenía un poco este chip, entre comillas, progresista dentro de la realidad, ¿no? De que la mamá la quería meter a clases de ballet. Y para el papá eso era de que cómo iba a estar en mayones y en un leotardo y la mamá hizo un Sí, claro. esfuerzo, o sea, la mamá era un tanto progresista porque además ella venía de una familia donde nada que ver con este tipo de costumbres. Entonces, volviendo a lo que estaba comentando es eso. Yo creo que este libro es una educación para nosotros, los que lo leemos, a entender este tipo de estilos de vida, porque ni siquiera es cultura y una religión, creo que es un estilo de vida donde no le hacen daño a nadie, porque no le están haciendo daño a nadie, simple y sencillamente ellos son muy distintos. Y mientras sea bajo su propia voluntad, que estén ahí, es totalmente respetable y hay que ser empáticos con que, bueno, porque hagan las cosas diferentes a nosotros no quiere decir que esté mal, ¿sabes? Claro, y creo que eso es, no, o sea, leer un libro y leer una historia así sin juzgar. Que también hay una cosa, hay un tema bien fuerte y no queremos meternos para dar ningún tipo de spoiler, de mucha violencia que se vivía por parte de los hombres dentro de su familia, tanto por su padre como uno de sus hermanos. Y eso sucede no únicamente porque sea una comunidad extremista mormónica o que sea una zona rural en Idaho. Tan solo el año pasado, durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia, la violencia doméstica incrementó enorme en el mundo. Las personas estaban encerradas en su casa y muchas veces encerradas con sus propios violentadores. Y creo que eso es algo que sucede tanto en una comunidad rural en Idaho como en este libro, como claramente en una ciudad tan grande como la Ciudad de México o como Nueva York o como cualquier otra ciudad. Esto no significa que sea normal, obviamente no, pero creo que pues es parte de este, no sé, proceso sanador que yo sentí al leer este libro de Tara Westover, porque me parece que es una historia que se sigue escribiendo, ¿no? Ella es una mujer joven, tiene 34 años, al final el abrirse es el primer libro y el único libro hasta el momento que ha escrito y bueno, ha sido todo un éxito, entonces obviamente lo que lea vamos a estar súper pendientes de ello, pero el leer algo que aún así es tan reciente, o sea, cuando tú escribes algo de tu vida y algo de tu infancia y tienes 30 y tantos años, Sí, es, es un pasado reciente. ajá, o sea, es muy Uh -huh. reciente y también el alejarte de tu familia porque simplemente la persona que ya eres ya ni siquiera cabe dentro de esa, ni es aceptada dentro de esa sociedad o desde ese círculo, que hayan tenido actitudes o cosas buenas o cosas muy malas, pero al final es su raíz, ¿no? Es de donde ella creció y yo a veces lo sentí como muy doloroso el libro porque, ok, ella se dio cuenta de todo este mundo que había más allá de la comunidad en la que ella crece, pero al mismo tiempo siento que tenemos esa necesidad a veces de regresar a nuestro origen y de regresar a un Es hogar y que regresar a una raíz, Es ¿no? que somos seres humanos, es la misma necesidad de que cuando te mudas
a otra ciudad porque estás estudiando. ¿Cuál es la necesidad? Siempre regresar a casa. Entonces, al final siempre Sí, nos gustan nuestras raíces, sea como sea nuestro papá un amargado, nuestra mamá una persona que no se comunica o al contrario, un hogar divino, sea como sea, siempre hay una necesidad de una raíz o hay un anhelo a una raíz sana. Entonces, además de esto, es importante también y me llamó mucho la atención que uno podía irse, no, pues es que ese mormón, ese señor loco y tal. Bueno, el señor tenía un problema mental. O sea, sí, además del tema de su religión, el señor, ellos estaban lidiando en casa y esto es muy fuerte. Su madre estaba lidiando con muchos hijos, con un esposo violento y que esa violencia ella tampoco la satanizaba, primero porque estaba, lo amaba profundamente y segundo porque ella sabía que estaba asociada con una enfermedad. Pero cómo le haces ver a una persona, primero, que tiene una creencia tan arraigada como esta, de que ellos, por cierto, no iban al doctor, básicamente, o sea, como que no existía la posibilidad de que si te enfermabas ibas al médico, lo tenías que tratar en casa. Entonces, qué duro para ella lidiar además con alguien que por más que ella le dijera, hey, tenés un problema, jamás lo iba a aceptar, y menos si era de la cabeza. exacto. No, y aparte, como también el personaje principal, la autora, pues va al mundo y ella empieza en terapia a tratar estos temas y a tratarse a sí misma y se va descubriendo y creo que a todas de alguna forma nos ha pasado si nos hemos acercado a la terapia, que vas Uh -huh. descubriendo cómo tal vez tus padres también necesitaron ir a una terapia y en algún momento, bueno, pues eso no era tan No normalizado era o normal. no estaba al alcance de todos. Digo, ahorita entendemos en este caso que es también por un tema religioso del Señor, pero creo que, bueno, en eso yo me identifiqué también mucho porque yo decía, es que claro, cuando uno se sienta en terapia y empieza a escribir su vida, se va dando cuenta que sus padres, pese a cualquier error que hayan cometido, ellos también son personas que han necesitado ayuda, ¿no? Y que no han tenido las herramientas por X o y no han Correcto. podido, pues, resolver esos temas. No, y que es muy chistoso porque además los papás de nosotros, yo le digo a mi mamá, a la fecha, yo le hablo a mi mamá de terapia y como ¿Estás que loca? ella, no, y como, ¿para qué? ¿Pero por qué gasta plata en eso? Si uno puede mentalizarse, la mente todo lo puede, o sea, ¿sabes? Como ese Ajá, tipo sí, de sí, sí. pensamientos que decís, o sea, sí, sí, hay una parte de razón, pero no, o sea, sí hay que expresar, sanar y cortar, que es como parte de lo más importante cuando vas a una terapia. Pero en este caso en particular, pues obviamente pues ese señor jamás iba a ir a terapia y la esposa de una manera u otra vivía subyugada un poco dentro de esta cultura machista también. Y es duro, o sea, es duro, yo creo que debe ser muy duro crecer sabiendo internamente que algo no te hace clic con esa forma en la que tu papá a veces reacciona y trata a tu mamá, pero no conoces otra cosa, porque es lo único que ha vivido. O sea, ella no tiene amiguitos en la escuela donde va a una casa y los papás se llevan súper bien. Entonces hay un punto de comparación de por qué mis papás no se llevan como los papás de fulanita, sino que ella no conoce nada más y ella sabe que eso está mal. Ha de ser súper angustiante vivir una situación así. Claro, y creo que, o sea, este libro es como la terapia de esta chava Uh -huh. pública, o sea, lo que todos, y me parece también muy valiente, ¿no? O sea, el hacer pública una historia que es sumamente personal, que se puede prestar a mucho juicio, también a mucho prejuicio, y hacerlo de una forma en la que haces que las personas se identifiquen contigo, creo que ese es uno de los objetivos más poderosos del libro. Un poco regresando al tema de la mamá, porque yo también había escrito eso, de que me había gustado mucho el papel de la mamá, pese a cualquier cosa, y de la comunidad de mujeres que había creado la mamá, ¿no? A través de todos los servicios que daban y la medicina alternativa y yo lo sentí con mucha sororidad también entre Eso te iba a la decir. Uh cantidad, -huh. ajá, o sea, hasta se me pone la piel chinita de verdad de como pensarlo así, o sea, porque obviamente hay ciertas situaciones con las que yo desde tercera persona, un ojo un poco prejuicioso leyendo el libro, yo decía, pero qué estrés, ¿por qué siguen ahí, no? O la cuñada, y no, o sea, al ver que al final ellas también habían creado como su propia tribu en la cual
y tenían sus actividades y tenían un trabajo y tenían su comunidad. Creo que eso también es muy bonito del libro. Y es que creo que también, justamente, generalmente cuando tenemos este tipo de situaciones que son totalmente diferentes a lo que nos acostumbramos a vivir, no vemos como esos highlights. Y yo dudo, la verdad, que dentro de una comunidad, a lo mejor ahorita que ha habido como un poco más de unión por este tema de la pandemia y el encierro y los amigos y traer gente, como estar en tribu, en comunidad, ¿no? Al final hemos estado en tribu a fuerza y hacemos comunidad como sea. Creo que no existe esta sororidad entre las mujeres comúnmente, o sea, que busquemos un espacio, que si una está embarazada, las otras hagan lo posible para que esa esté bien y aconsejarla y que ella venga, las demás que tienen experiencia y pregunten, pero no en un asunto ahí de impersonal de escribirle a alguien que escribe un blog, ¿no? Y hacerle una pregunta o en un grupo de Facebook, sino esta unión real de la compañía, de lo que es el contacto humano sin necesidad de usar nada tecnológico. Sí, o sea, porque, a ver, estamos hablando de que esta familia no tenía nada, o sea, apenas si tenía teléfono en su casa, o sea, estaban totalmente desconectados del mundo, que es como ellos se manejan. Otra cosa que me pasó cuando lo leí es que justo yo lo leí el año pasado, ahorita lo releí para este podcast, pero lo leí a finales del año pasado y estaban justo siendo las elecciones de Estados Unidos. Y yo, dentro de mi primer pensamiento fue, imagínate todas las personas que piensan así y que son parte de estas comunidades supremacistas blancas Uh y que -huh. están expuestos a cierta cantidad de información. Y creo que también es muy difícil y me llama la atención que haya tenido tanto éxito en Estados Unidos, porque creo que también es una crítica al mismo sistema que no logra integrar por completo o brindarle las mejores herramientas a las personas que deciden vivir su vida de una manera distinta, y también de mirar y decir, ok, definitivamente tienen un discurso muy violento, como ciertos casos que menciona de terrorismo, de supremacía blanca en Estados Unidos en el libro, pero también pues hay niños dentro de esas comunidades, ¿no? Y hay mujeres y creo que como cierta separación o cierta exclusión también es muy tóxica e incluso tú al leerlo tienes que un poco ejercitar eso de voy a leer algo que es totalmente ajeno a mí y que tal vez no voy a estar de acuerdo con muchas cosas que estoy leyendo, pero lo tengo que leer con la mayor compasión y empatía posible, sin juzgar ni a la autora ni a las personas de las cuales está contando la historia, que es su familia. Correcto, y es que sabes que yo tengo como igual, para mí esto de la inclusión en Estados Unidos, a mí este discurso de inclusivo y que la mejor nación del mundo y tal, se me hace la falacia más grande porque el American Dream no existe. El American Dream es simple y sencillamente tener cosas, porque Estados Unidos es el país de las cosas. O sea, ahí puedes comprar ropa, como irte a comprar unos chicles, porque la ropa es barata. Puedes comprar cosas para tu casa, cosas para la cocina, como es un país obviamente que consume muchísimo, encuentras de los productos un montón de variaciones que son súper cool y tal, claro, porque trabajan todas las marcas para eso, para atraer a millones de consumidores con variaciones cool y tal, que de hecho, por ejemplo, esas golosinitas que los nerds no sé qué, que han puesto varias tienditas ahora aquí en México, de que te traen como esos dulces especiales y que los macaroni and cheese, pero de chetos, o sea, son ese país donde encuentras todo eso y eres como muy rico en cosas, pero no tienes lo básico. O sea, no hay integración, no hay tolerancia, no hay un buen servicio médico, que es lo más importante. O sea, enfermarse en Estados Claro, Unidos es un problema. O sea, te claro. metes tú en un problema cuando no es tu culpa, o sea, si tu cuerpo reacciona o responde a algo, no es tu culpa, no es como que uno diga, ay, yo quiero tener, qué ganas de irme al hospital, o sea, yo creo que nadie piensa así. Entonces, Claro. es un país donde evidentemente esta inclusión hacia este tipo de comunidades no existe. Aquí en México tampoco. Y sí Ah, no, tenemos este bueno. tipo de comunidades acá en México también.
Exacto, o sea, estos casos, estamos hablando de Estados Unidos porque es de donde está el libro, pero obviamente Ujú, esto se aplica también en México. Yo también creo que Estados Unidos tiene un grave problema en el sector educativo, en el sector de salud, en el sector de vivienda, porque es impresionante la gran cantidad de personas que no tienen casa en ese país ujú. también. Y creo que justo, o sea, a mí me... yo lo sentí como muy autocrítico, obviamente ese no siento que sea el objetivo de la autora, pero también es, ok, ¿cómo es que este libro se volvió tan famoso? Pero ¿por qué se volvió famoso? Porque a la gente le gusta el morbo de cómo vive una comunidad extremista mormona en una zona rural de Idaho, o se volvió tan popular porque es también un aprendizaje de cómo las personas, por más diferentes y por no estemos de acuerdo con ellas, tenemos que hacer una sociedad mucho más inclusiva, ¿no? Algo que a mí me hubiera gustado ver más del libro es que hubiese como una conclusión. Tal vez no están de acuerdo conmigo las personas que lo hayan leído, pero yo sentí como que en la última parte del libro es un poco flojo. Lo sentí como con mucha forma y muy interesante. Todo desde el principio me atrapó. Aparte de que es un libro muy fácil de leer, lo siento. Sí, La traducción en español está maravillosa. Yo lo leí en español, así que si lo encuentran, sí, de yo también. verdad, está muy, muy buena la traducción. Pero sentí que al final, en las últimas tal vez 50 páginas, cae un poco la historia. No sé cómo lo sentiste tú. Mira, yo lo que creo es que, y ojo, puede ser un asunto también de origen. Yo creo que es como escribir el pasado y el camino que la llevó ahí, ella lo tiene como muy claro, como que conoce todas las causas, pero yo creo que al final es difícil hacer un recuento de los daños y más cuando lo que hablamos es un pasado muy reciente, entonces a lo mejor todavía inconscientemente no está lista para ahondar y hacer una conclusión súper deep, porque la herida, o sea, si ella tiene 30 y tantos, o sea, es como si yo estuviera hablando de mi infancia. Para mí, hablarte de los 90 es ayer, ¿sabes? O sea, yo todavía veo películas de los 2000 y me quiero morir cuando me doy cuenta que han pasado 21 años, ¿sabes? O sea, como que, entonces creo que al ser un pasado tan reciente, es difícil, si la herida no ha sanado totalmente, es difícil concluir de una manera contundente, me parece a mí. Sí, y creo que tienes toda la razón. Al final, el que sea algo tan reciente y que ella sigue escribiendo su historia y sigue como haciendo su vida y bueno, lo que veo es que es como la mera mera de las universidades de ciencias sociales en Estados Unidos y Sí. obviamente con todo este libro que ha tenido muchísimo éxito, creo que ella sigue en ese mismo camino que te cuenta en una educación. Entonces, pues es lo único que me gustaría. Creo que voy a estar muy pendiente de si ella saca otro libro. No tiene que, también algo que me parecería interesante ver, si ella va a sacar una continuación de esto o va a profundizar temas iguales o simplemente se va a ir a otras cosas como la historia que ella ha estudiado en las mejores universidades de Estados Sí. Unidos y del Reino Unido, porque ella es una persona que se enteró a sus casi 18 años que había sucedido algo como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, algo que Correcto. muchas personas aprendemos tal vez en primaria o en secundaria y ella pues estaba totalmente desconectada. Entonces, también sería muy interesante ver pues su trabajo, más allá de su historia, es como cuál es su pasión, qué le gustaría, o sea, me gusta mucho cómo escribe, entonces ojalá que Tara, no sé si vayas a escuchar esto o entiendas español, pero escribe algo de tu trabajo, me encantaría leerlo y sería una gran consumidora y fan tuya. Así que, Dara, please. Okay. Tara, please. Please. Pues bueno, espero que les haya gustado este episodio. Estuvo muy bueno. Este es un libro que cuesta mucho hablar de él sin spoilearles demasiado, entonces si Sí. sienten un poco superficial, y yo siento que me pasé así, me fui con dos o tres cosas que no debía haber comentado tal vez, pero creo que es un buen cliffhanger para que vayan, lo busquen, lo consigan, está en todas las plataformas, si son de los que usan Kindle o lo usan en su tablet, en su iPad, o sea, lo pueden conseguir en cualquiera de los de formatos que quieran, incluso todas estas plataformas de audiolibros, es posible que tengan algún audio en alguna de estas plataformas, si es como les acomoda leer, hay gente que le acomoda más escuchar
la narración del libro, entonces pues ahí está para que le den una ojeada o una oída. Y bueno, la próxima semana tenemos un libro muy cool. Yo estoy Sí, tenemos. muy emocionada porque aparte creo que es un episodio donde me voy a ventanear durísimo, pero no me importa porque siento que Se vale. lo que es el libro me enseñó me voy a ir con esto, lo que es el libro me enseñó en mi vida, vale la pena que yo ventane cosas personales. Me Así, encanta, voy a estar preparadísima con una copita de vino porque creo por que ese libro favor. lo merece, no como mi café que se quedó enfriándose por ahí. Pero justo díganos qué pensaron. Este libro, el de Una educación de Tara Westover, es un excelente regalo. De verdad, yo creo que es un libro muy accesible para todas las personas. La letra es tamaño normal. Me Sí, parece que la longitud tampoco es un pisapapeles enorme. Porque sé que eso también te genera cierta resistencia para muchas personas, de, ay, no lo voy a terminar o en qué momento voy a encontrar para leerlo. Este es el tipo de libro, los capítulos son muy cortos, la historia te la va explicando muy bien y uh-huh. creo que, bueno, el precio también en su versión en español está bastante accesible en todas las librerías, entonces lo pueden encontrar y justo el siguiente, a mí también, justo me lo regaló una de mis mejores amigas y me hizo llorar mucho porque siento que habla de las diferentes formas que hay en el amor y justo en las diferentes formas que el amor no es nada más de pareja, ¿no? El amor es también las relaciones que llevas con tus amigas y bueno, Uh-huh. ya ni digo porque ya no quiero No. spoilear más del siguiente. Así que ya saben, todas las quincenas, así como llega el pago quincenal que todos esperamos, llega Cadena de Libros el día que pagan. Así que el día es perfecto en todo lo que, desde todo punto de vista. Los esperamos la Así próxima semana. Síganos en nuestras redes sociales. Aquí van a aparecer. Y estén pendientes y porfa, mándanos como qué libros quieren que leamos, qué libros a ustedes les han gustado y quieren que platiquemos de ellos. En fin, recuerden que además de nosotros estar hablando acá y contarles sobre lo que nos leemos, la idea es que este también sea su espacio. Así es, díganos sus recomendaciones, qué pensaron, síganos aquí en nuestras redes y recuerden que si nos quieren regalar un café para seguir platicando, aquí les vamos a dejar nuestra cuenta de Buy Me a Coffee, Buy Me a Book también. Entonces aquí vamos a recibir cualquier cosa, cualquier donativo para seguir generando este y más contenido. Así que muchas gracias, Mae. Gracias. Gracias. Esto es Cadena de Libros. Chao, hasta la próxima semana.